le quiero dar la bienvenida a mi buen amigo Humberto Abanto. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Don Fabricio, muy bien, Dios los bendiga. Es una de las cosas más bonitas que encuentro cuando llego acá, es ese saludo que tienen. Los cristianos saludamos siempre, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Sí. Es un buen deseo. Bueno, yo también soy cristiano, pero de otra denominación. Doctor, una consulta. Si usted es una persona tan ocupada, ¿por qué pierde el tiempo viniendo a medios de comunicación pequeñitos así? ¿Cómo se hace? No es un medio de comunicación pequeñito, yo lo digo de manera más humilde, por supuesto, ¿no? Le voy a contar una cosa, la modestia es el vicio del que quiere ser doblemente halagado. Ay, por favor. Eso es genial, muy bien. No, yo fui a Gocta Lodge, en Amazonas, donde suelo ir después del 31 de octubre que me pasó lo de mi hija, porque ahí estuvimos en el último viaje, entonces siempre viajo a recordarlo un poco. Y un joven me recibió, y el joven me dijo, ¿usted es el doctor Abanto? Caramba. Y le digo, ¿sí? En el Gocta, en las cataratas del Gocta. Sí, hay un hotel ahí, el Gocta Lodge. Y me dijo, yo lo he visto en Betel. Que me parece muy bonito. Entonces no es tan cierto eso. No, eso es una falsa modestia, por supuesto. Ya ves, comenzamos. Es correcto. Doctor, a ver, lo hemos invitado para varias cosas. Quiero preguntarle por varias cosas. Quiero preguntarle su opinión sobre la masacre de cristianos, tanto católicos como evangélicos en Siria. Están siendo crucificados, alagüitas allá. Quiero conocer un poco su opinión internacional. ¿Tiene usted una idea seguramente sobre lo que está pasando en el tema económico en Estados Unidos, que se está cayendo la bolsa? Cosa sorprendente. Pero primero quiero que nos explique desde su perspectiva como penalista por qué, quizá no, piensa usted que no, es un delito lo que cometió Pedro Castillo en diciembre del 22 a la hora de querer dar un golpe de Estado. No, acá yo voy a ser muy enérgico en refutar las tesis de personas a las que respeto mucho, como el profesor Hurtado Pozo, que desde Suiza ha mandado un mensaje que temo tiene un grado de desinformación peligroso, de César Nakazaki, de personas muy apreciadas como Benji Espinosa. Hay gente a la que yo le tengo mucho afecto, pero con la que siento ya que aprender a disentir de las personas que queremos. No tenemos que pensar todos lo mismo. Por supuesto. Y además hay que disentir con respeto. El punto es este. Yo sé, porque es mi defendido, que al señor Raúl Alfaro Alvarado, comandante general de la Policía Nacional del Perú, el señor Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022 a las 11:45, 11:50 de la mañana, lo llamó para decirle, detenga usted a la fiscal de la Nación, detenga usted al presidente del Tribunal Constitucional, constituya sus fuerzas inmediatamente alrededor del Palacio Legislativo y cierre el Congreso. ¿Esa orden se dio? Esa orden se dio. ¿Usted lo sabe de primera mano? Lo sé porque Alfaro Alvarado lo ha contado y lo ha declarado. Y yo he estado con él cuando lo ha declarado. Pero no solo eso, sino que la llamada se dio a través del teléfono del ministro Willy Huerta, por cuya inocencia yo abogo, porque me ha gustado su relato, fue sincero. El ministro Willy Huerta dice que el señor Castillo le pidió su teléfono, pero él no sabía con qué propósito, y le franqueó su teléfono, y llamó al comandante general de la policía de su teléfono. Es decir, Willy Huerta da cuenta de que efectivamente la llamada se produjo. Es decir, no solo está la versión, que podría ser fantasiosa o jactanciosa de parte del señor Alfaro Alvarado, para presentarse como un salvador de la patria, sí, sino está la versión del entonces ministro del Interior, señor Willy Huerta, quien, insisto, en más de una ocasión ha declarado que no tiene relación con el golpe de Estado, y efectivamente el señor Alvarado a mí me dijo que Willy Huerta jamás le dio ninguna orden relacionada con el golpe de Estado. Ya, ok. El problema es el siguiente, y hay que explicar lo obvio. ¿Por qué es un delito eso? Es un delito porque el señor... Yo escuchaba a César cuando hablaba con Milagros Leiva, decía, imagínese que usted y yo conversamos. No, este no es el tema en el que César Nakazaki y Milagros Leiva conversan. Este es el tema en el que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales toma un teléfono y le da una orden al comandante general de la policía. Y la orden es levantar en armas a la policía contra el orden constitucional. Obviamente, siguiendo el concepto de obediencia debida como tiene que seguirse, el señor Alfaro Alvarado lo primero que le preguntó, dijo, ¿y cuál es la base legal para que yo haga eso, señor presidente? Usted hágalo nomás, que yo soy el presidente y se lo estoy ordenando. Obviamente, como es lógico, Alfaro Alvarado entendió que el que obedece una orden ilegal es responsable y no se puede excusar en la obediencia debida, y no obedeció. Entonces, el intento, la tentativa, como se dice en el derecho,
Pero vamos a hablar en simple para que la gente entienda. Por favor. Intento de dar ese gol, de disolver el orden constitucional por medio de las armas, se dio. Ahora, si suprimimos ese dato, que yo no lo escucho ni en el análisis del señor Hurtado Pozo, ni en el análisis de César Nakazaki, ni en el análisis de Benji Espinosa y de Elio Riera, claro, yo puedo decir que no es delito, solo leyó un mensaje. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, no hay que dejarse impresionar por las cosas que dice Zaffaroni, que fue un gran jurista, pero que está de retroceso hace mucho tiempo, convertido en un agente político del peronismo, ¿no? Entonces vamos en orden. A ver, doctor, la acusación es por delitos de rebeldía y hay una acusación rebelión, perdón, discúlpeme. Y quienes defienden a Castillo dicen que el delito de rebelión se hace, incluso al pie de la letra dice en el texto que es quien se levanta en armas. Claro. Ok. Y ellos dicen, Castillo no se levantó en armas. Dio la orden de levantarse en armas, que no es lo mismo. O sea, en el Perú no existe la autoría mediata. En el derecho penal no existe la autoría mediata. En un aparato de poder. El señor era la cúspide de un aparato de poder que iba a ser usado, si es que le hubiera obedecido a Alfaro Alvarado, para destruir el orden constitucional. No dio esa orden. Entonces dicen, no, pero es que hay que recordar que la Constitución dice que las disposiciones del presidente de la República sin referéndum ministerial son nulas. El señor acababa de declarar que la Constitución estaba fuera de orden. Por lo tanto, yo no puedo usar el cuadrante constitucional para analizar la conducta del señor Castillo. Tengo que decir, él ya se había puesto fuera del orden constitucional y por lo tanto, al ponerse fuera del orden constitucional, toda su actuación tiene que ser analizada desde ese punto de vista, no desde, pero el artículo constitucional, no, el señor acababa de decir que disolvía el Congreso, que iba a gobernar por decreto, que había un toque de queda y que se suspendían los derechos ciudadanos. Oiga, ¿qué hace falta para entender eso? Claro, han venido Zaffaroni y Croxatto. Zaffaroni es importante, Croxatto es un buscafama. Sí, claro. Apareció con Sheinbaum el otro día. Claro. Entonces, es un tipo que está buscando fama. Y dicen, solo leyó una proclama. Y desde entonces Castillo ha asumido la posición de solo leyó una proclama y el segundo consejo de Zaffaroni, que lo ha contado el mismo Castillo, deslegitima el juicio. A ver, entonces no hay que prestarse a los juegos. Primer punto. ¿Solo leyó una proclama o lo que yo estoy contando revela pasar a los actos de ejecución? Segundo, el solo acto de leer ese acto, ese mensaje ya era de por sí una infracción de la Constitución. Es como los abogados dicen, es ya una tentativa idónea. Pero es que viene, que es una tentativa inidónea. Porque ellos dicen, es una tentativa inidónea. O sea, no le iba a causar un mal efecto a nadie. Era así como dispararle a un cadáver. No voy a matar a un muerto, obviamente. No. Es que ahí no funciona la teoría de dispararle al muerto. El señor presidente de la República imparte una orden. Es desobedecida porque el receptor de la orden, el general Alfaro Alvarado, decide ser leal a la Constitución. ¿Pudo ser? ¿Alguien puede decir que era inútil el señor Alfaro Alvarado? Porque, ojo, la tentativa idónea es así. Yo le disparo al muerto, obviamente no puedo matarlo. Sí. O cojo un arma de fogueo, la apunto y le disparo. Me voy a robar el banco con un chisguete de carnaval. O con una pistola de carnaval, intento matarlo. No sabe que no lo voy a matar, el medio no es idóneo. La pregunta, ¿el comandante general de la policía podía acatar la orden y sí podía hacerlo, mandar a las fuerzas a ejecutar lo dispuesto por el presidente? Permítame, doctor. Ayer justo estaba conversando con alguien que estuvo en el Congreso ese día y me dice, Fabricio, durante buenos minutos la policía que estuvo parada ahí no dejaba entrar a los congresistas. Pero ahí hay un error. Quiero aclarar. La policía recibió la orden de proteger y nuestros policías, cuando le dicen que no pasen, no pasa nadie. Sí, claro. Y dio la impresión de que lo que estaban haciendo era obedecer la orden del golpe de Estado. Yo tuve esa impresión y me fue explicado por oficiales de la policía, porque yo dije, los suboficiales, la baja oficialidad acató el golpe. Dijo, no, doctor, usted está equivocado. Su dato es falso. La orden fue que no pasara. Por eso tuvo que aparecer un capitán y decir, oye, la orden es que no entren a atacar, deja pasar a los congresistas. Pero los chicos recibieron esa orden. Bueno, incluso eso podría entenderse como... O sea, podría entenderse. Finalmente tendríamos que retroceder el tiempo para saber si eso realmente fue así o no. El dicho del capitán que tiene que defender a su... No, pero el capitán podría haber dicho, estos han sido desobedientes, hay que procesarlos. No, el capitán dijo, no, yo vi el malentendido
Y lo resolví y ellos obedecieron inmediatamente y pasaron los congresistas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Porque deberíamos dar espacio para discutir este tema, porque se ha hablado de un caso interesante, que hay que plantearlo, que la defensa podría batallar el asunto, etc. Mira, acá ¿Hay que abrirle la puerta a esta discusión? Yo creo que siempre hay que abrir la puerta a todas las discusiones en una sociedad democrática, pero completando la información. Lo más importante en el libre mercado de las ideas que yo propicio, que yo defiendo acogiendo la idea de un juez norteamericano que se llama Oliver Wendell Holmes, es justamente que se aporte todos los datos para que la ciudadanía se forme opinión y trate de llegar a la verdad. Entonces, para completar los datos que no nos están poniendo, es que el señor Alfaro Alvarado pudo haber obedecido la orden. El señor Alfaro Alvarado no era un arma inútil, no era un arma de fogueo, no era el cadáver al que le disparaban, ni era un chisguete de carnaval. El señor Alfaro Alvarado era un hombre que, si decidía equivocadamente, rompía el orden constitucional por instrucciones del señor presidente de la República, que había declarado en la práctica la abrogación del sistema constitucional. Yo voy a gobernar por decreto, voy a suspender los derechos ciudadanos, voy a dictar toque de queda, disuelvo el Congreso de la República, intervengo el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General, todos los órganos. Reúno todos los órganos de poder público en mí. Esa era la decisión de romper la Constitución. E impartió una orden a una persona que podía ejecutarla y decidió no ejecutarla por lealtad a la Constitución. O sea, no se puede jugar con las palabras y no se puede jugar con los conceptos. Del mismo modo que llamo la atención de los congresistas para que corrijan esa monstruosidad que impulsaron desde la izquierda caviar de sumar las penas de manera brutal. Sí, claro. O sea, 34 años para una tentativa de golpe de Estado, me van a disculpar, me parece absolutamente un exceso. Esa es otra discusión que se tiene que dar también. Y eso deslegitima la pretensión punitiva del Estado. Por bárbara, por exagerada. Sí, claro. Por un ejemplo muy sencillo. El caso Bemba en la Corte Penal Internacional. Un individuo que participó en la muerte en el Congo de 50.000 personas. ¿Cuál fue la pena? 20 años. Acá no hay sentido del valor del año de prisión. Acá los fiscales y los jueces son unos bárbaros, unos salvajes, que creen que hay que poner a la gente... Suman años como lentejitas, sumas en una suma de papel. Y no se dan cuenta de que en el medio hay un ser humano. Exacto. Y que hay un propósito resocializador en la pena. Entonces, vamos por partes. Sí. Doctor, a ver... el señor Gustavo Bobbio también ha hablado del tema, lo ha insultado ayer al expresidente Pedro Castillo. ¿Le parece si escuchamos un poco lo que dijo ayer para recordarlo y luego lo comentamos? Porque a raíz de lo que ha dicho Bobbio, hoy día el señor Vladimir Cerrón, su casi amigo, lo ha defendido usted de una manera con la que yo estoy también de acuerdo, porque yo también he defendido a Cerrón, pese a que no estoy de acuerdo con él en grandes cosas. Escuchemos a Bobbio y luego lo comentamos con el doctor Abanto. No supo estar a la altura. Se ha suicidado políticamente. Claro, ¿cómo lee eso? O sea, para mi juicio deben darle 3, 4 años, fue por estúpido, ¿no? Pero no por haber hecho un golpe de Estado. Por tonto, a ver, no sé, a ver, ¿cuál sería la... Aparte que deberían meter a todos los congresistas por tontos. ¿Lo que leía usted cree o no? No lo... ¿Qué opina de lo que ha dicho el exministro? Yo soy de los que comparte la tesis de que alguien tiene que haber convencido a Castillo de que la Fuerza Armada lo iba a obedecer. Ya. Y que no sabemos quién es ese alguien. Sospechamos que ha sido Bobbio, ¿no? ¿Quién más podría haber sido? Willy Huerta, no creo. Willy Huerta, yo creo, en su versión exculpatoria. ¿No? Te imagino que no he visto los tweets. Se lo voy a leer ahorita el tweet de Cerrón. ¿Le parece que lo leemos? Léame, porque no le brillan los ojos. Porque no, a mí me agrada Philip, cuando Philip lee los tweets de Cerrón, le brillan los ojos. No, yo me divierto mucho. A ver, es un hombre que hace política. A ver, Vladimir Cerrón. Veamos el tweet de Vladimir Cerrón, por favor, el último que he mandado al grupo, si lo tenemos. En todo caso, se lo voy leyendo, doctor, para que usted lo escuche. En mi opinión, dice Vladimir Cerrón, Emilio Bobbio le garantizó el apoyo de las Fuerzas Armadas a Castillo, coartada, planificada con la Embajada de Estados Unidos y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, Castillo fue un estúpido, dice Vladimir Cerrón, al creer que él iba a dar el golpe cuando se lo dieron a él. Ahora ambos se benefician al negar los hechos.
Bueno, Vladimir Cerrón, a ver, yo no pienso como Vladimir Cerrón, pero yo practico la posición de Voltaire. No comparto tus ideas, pero daría mi cabeza para que puedas defenderlas. Correcto. Pero es un buen hombre, es un hombre que tiene un ojo político muy acertado. O sea, yo sí tengo dudas acerca de la actuación del general Bobbio. No tengo pruebas. Creo que la fiscalía ha sido muy suave, muy light en este asunto. No conozco las declaraciones, reconozco que de los jefes de las Fuerzas Armadas acerca de si tuvieron rondas de conversaciones sobre esto, ¿no? Pero, digamos, es poco decoroso que alguien que recibió un encargo ministerial de un presidente de la República se exprese en esos términos. No porque yo sea simpatizante de Seo Castillo ni cosas por el estilo, sino porque soy partidario de las conductas leales, ¿no? Llamar imbécil a quien le dio trabajo, No, pues. entonces o estúpido al que le dio trabajo, no se hubiera aceptado. Porque, ¿qué cosa es el que obedece a un estúpido? ¿Qué cosa es el que acata, el que acepta un puesto de un estúpido? Puedes disentir en algún momento. Claro. Con un ex jefe uno puede disentir en algo, pero, Esa es otra cosa. pero no puedes maltratarlo porque evidentemente él te ha dado chamba y además tú has trabajado con él de manera leal. No se muerde la mano que te dio de comer, ¿no? Entonces, creo que hay cosas por explicar. Comparto la sospecha del doctor Cerrón. Ahora, el doctor Cerrón también ha dicho algunas cosas, y lo han dicho varias personas en realidad, no solamente él, que este es un juicio político, básicamente, y que tarde o temprano va a devenir en un desenlace político, quizá con un indulto, depende del próximo presidente, si es de izquierda o si es un popular de derecha, porque algunas personas todavía consideran que Pedro Castillo es alguien que arrastra mucha masa detrás de él. ¿Qué opina usted de eso? A ver, lo primero que tenemos que entender es que se trata de un proceso por un delito político. ¿Ok? Uh-huh. Como delito político que es, y esto me voy a retrotraer a la Convención de Filadelfia, 1793, de 290. Anthony Hamilton, que es el que creó el concepto de la amnistía y del indulto, el pardon and power en el sistema constitucional americano, dijo que la amnistía o el indulto debían estar al alcance de la mano de un presidente de la República por 3 razones. La primera, para controlar la crueldad de los tribunales. La segunda, para controlar los excesos del legislador sancionando conductas. Y la tercera, para solucionar problemas políticos. Ok, para bajar las aguas. Así es, para entregar bajar una la tensión. paz, un Okay, gesto correcto. que pueda Es sabio pacificar eso. la nación. Eso es sabio. Esa es la gran lógica. Los gigantes de Filadelfia son los gigantes de Filadelfia. Hamilton, Madison, todos ellos, Adams, todos ellos fueron extraordinarios mirando el futuro. Y curiosamente todos protestantes. ¿No? Todos Es más, la figura de la gracia presidencial proviene, pues, tiene un antecedente bíblico clarísimo. Claro. Entonces, el punto es que yo no puedo descartar que en algún momento el señor Castillo pueda recibir un indulto o inclusive una ley de amnistía. No es descabellado. Ahora es impensable. Creo que debe suceder a su condena. ¿Por qué? Porque es importante para el Perú Sí. que por primera vez en 200 años sentemos en el banquillo de los acusados a alguien que trató de destruir el orden constitucional. Eso es un reel, lo que usted me está diciendo ahorita. Eso es fundamental para el país. Es la primera vez que logramos hacerlo. Y creo que tiene que terminar como debe terminar y que la incompetencia del Ministerio Público no debería oscurecer este proceso. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hacer eso? Porque tiene que demostrarse que la Constitución tiene dientes. Porque tiene que demostrarse que la Constitución, que la democracia no es boba y que la democracia puede defenderse con las armas de la democracia. Es decir, sin barbarie, sin excesos, sin atropellos, presentando un debido proceso, haciendo que el señor responda por sus actos y con jueces que tengan la serenidad suficiente y la firmeza necesaria. Voy a explicarme. El señor Castillo está haciendo política en ese juicio. Y bien por él, porque es un político, ¿ok? Un político tiene que hacer política aún en el cajón, como decía Víctor Raúl Laya de la Torre. Pero el punto es que el juez no puede permitir que haga política. Entonces, los jueces deberían pedirle al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial recursos suficientes para hacer una caja de acrílico o de vidrio blindado para ponerlo al señor ahí adentro. Justamente sobre esto viene el video que le quiero mostrar. Porque ayer el señor Castillo
a ver, decirle Herodías a la jueza públicamente es un insulto. A mí me parece que es un insulto. No por un tema religioso o bíblico, sino porque lo que le está diciendo pues, es una traidora, una hipócrita, una tal por cual. No sé, yo diría que el insulto es para Herodías. A ver, veamos el video, por favor, y luego lo comentamos con el doctor Abando. Ya lo dije y el Perú lo sabe, doctora. A mí me da a entender, doctora, de que usted es la Herodías de esta sala. Bien, ha conferenciado con su patrocinado. Bien, se dispone. Rechazo la defensa pública también. Tenemos que interrumpirlo bajo las reglas que hemos dictado. Bien, Doctora, en ese sentido, no vamos a hacer un receso pública para que usted pueda conferenciar con su patrocinado. En la Biblia todo el mundo sabe, Herodías es conocida por ser la mujer que deseaba la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Pero escuchen bien, él no habla de Herodías. Él dice Heroías, porque alguien le ha soplado mal. Sí, seguramente, seguramente. Yo tengo duda de que sepa descreo quién es del Herodías. conocimiento bíblico, aunque sé que su esposa es cristiana o tiene, pero no sé si él, ¿no? Bueno, en fin. Eso es una falta de respeto al juez, Sí, claro. evidentemente. Sí, ¿Qué es puede un acto de acarrear? desacato. Ahora, él lo está haciendo exprofeso porque da la impresión de que, no sé si está siendo bien asesorado, dígame usted, ellos están mirando a la corte, a irse afuera, que lo decida un tribunal internacional, ¿o no? No, ellos están mirando a la calle. Él está mirando a la calle. O sea, a ver, una de las cosas que la autosuficiencia occidental, por decirlo de algún modo, nuestra, nos da es menospreciar o subestimar al otro. Al que no es supuestamente culto como nosotros, que no habla el idioma articulado, igual que nosotros, digamos. ¿no? Entonces, sí, no, es un débil mental. O sea, no, o sea, el señor Castillo puede que tenga un déficit cognitivo, no tengo dudas, cuando uno lo escucha contar el relato del pollo y esas cosas, ¿no? Pero creo que debería tenerse clara la diferencia entre la inteligencia y la habilidad. Puede ser un hombre con una inteligencia un poco baja, pero tiene una altísima habilidad. Voy a explicarme. Permítame, Fabricio, esto. Por favor. El señor Pedro Castillo se encaramó en la dirigencia de uno de los gremios laborales más competitivos que hay. Se llama Magisterio. En términos sindicales. Es sumamente competitivo. Sí. No solo eso. Puso contra la pared a los que tajaban la mortadela sindical en el Magisterio desde los tiempos de Pedro Armacán, que estoy hablando cuando yo tenía 9 y 10 años de edad. Yo tengo 63. Casi les quita, entró a disputarles la derrama magisterial, prueba de que no es un tonto. Hizo una campaña muy inteligente basada en una frase que fue muy poderosa: no más pobres en un país rico. Construyó un proyecto político sobre 2 rieles, las rondas campesinas y el magisterio atravesando el país. Para los que hemos vivido en provincias, no es una sorpresa el enorme poder que tiene la figura del profesor o del maestro en la provincia, y sobre todo más en las provincias más interiores del país. Y las rondas campesinas son el sistema de justicia comunal. Entonces, llegó a Palacio y vamos a separarnos acá de juicios de bien y mal, ¿ya? Por Nos favor, vamos a poner fuera correcto. de la Estoy lógica aprendiendo con lo que está diciendo. de correcto o incorrecto. Y descubrió que necesitaba 50 votos para que no lo vaquen. ¿Los obtuvo o no? Sí, claro. Luego alguien Pragmatismo. Que no siempre es una virtud, el pragmatismo. Utilitarismo descarnado. Digamos. ¿Ya? ¿Les parece que ese hombre es un imbécil? Como lo ha llamado Bobbio, estúpido. ¿O un estúpido? Ese señor está haciendo política. Y los que no entienden eso son los que no entienden la política y los riesgos que esto trae. Y nadie le está respondiendo políticamente al señor Castillo. Perdóname, doctor. Incluso yo he escuchado a gente que es muy inteligente también, que dice, este señor está hablando tonterías porque no tiene calle, no tiene populorum, le está hablando al aire, ¿no? Él está creyendo que si lo apoyan 3 o 4 gatos en Puno y en Cajamarca otros cuantos, es algo fuerte para él. No. El señor vende diarios. Eso vende diarios. Yo les pido que revisen lo que pasa con los diarios de izquierda cuando sacan temas de Pedro Castillo. Hay que prestar atención a las señales. Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir en el futuro con Pedro ¿Qué Castillo es lo que podría ocurrir? Que lo convirtamos en una víctima.
que lo transformemos de victimario en víctima. ¿En un qué? ¿En un Hugo Chávez después de la prisión? No tanto, podría ser. No, o sea, yo tampoco. O sea, no es Hugo Chávez, obviamente. Él no tiene no tiene la facilidad de palabra, pero la gente, o sea, él habla como la gente. Él habla como la mayoría, nosotros, o sea, vamos a ser claros. Sí. Y yo escucho, a ver, la señora que nos cuida en casa, la señora María. Uh-huh. La señora María me dice, doctor, ¿usted no puede hacer algo con este abuso que están cometiendo con Pedro? La señora es cajamarquina. No es de izquierda marxista, pero está percibiendo... No quiere marxismo en la economía. No, ella es feliz, se siente bien con nosotros, todos la queremos, es mi comadre, su claro hija que sí. es mi ahijada. Y no es un acto de condescendencia. María, o sea, yo sin María no haría muchas cosas. Entonces, igual me pasa a mí con Betsy. A mi hermana la adoro justamente porque es una bendición para nosotros. Se encarga de que yo, que soy descuidado, coma a las horas, etc. Y es una buena persona. Ella no cree en la revolución, ni en la lucha de clases, ni nada de esas cosas. Es más, una cosa graciosa, esas contradicciones que se dan en nuestras cabezas. Uh-huh. Ella admira a Fujimori porque llevó el primer colegio a su pueblo. Pero siente pena por lo que está pasando con Pedro Castillo. Entonces, ¿qué no estamos entendiendo? Entonces, doctor, no estamos haciendo política. Frente a un juicio político, no solo hay que hacer derecho, hay que hacer política. Entonces, ¿qué hacemos con Pedro Castillo haciendo política? Ante un juicio por un delito político, vamos a aclararlo, esto no es un juicio político, esto es un juicio por un delito político. Quiero corregir mi expresión. Son cosas diferentes. ¿No? Tiene que hacerse política. Y hacer política es levantar una prédica de defensa de la Constitución y de la democracia. ¿Y quién tiene que hacerlo eso? ¿La Presidente? No. ¿Si no? Nosotros. Bueno, entonces, pero ¿quién tiene que hacer el movimiento político? Porque algo le tienes que dar a la gente que está con Castillo o que están propugnando todas las cosas que ellos dicen. Pero es que si vamos a esperar a que hagan ellos, a ver, tengo 3 semanas diciendo cómo podríamos hacer una reforma del sistema de justicia, sin necesidad de intervenir ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público, y escucho al presidente del Consejo de Ministros decir que habría que intervenir el Ministerio Público. No solamente lo está diciendo, lo ha dicho varias gente. No, pero es que tengamos claro, si queremos vivir en democracia tenemos que vivir bajo las reglas. Ok, doctor, de la democracia. Desde hace varios años el sistema de justicia está pasando, y todos lo sabemos, todos lo vemos, por una situación de deterioro cada vez peor, y es urgente, entiendo, yo no soy un experto como usted, pero es urgente aplicar reformas. Sí, claro. Para recobrar sobre todo la confianza en la gente. En ese sentido, doctor Abanto, usted ha lanzado la premisa, la propuesta de aplicar una reforma en la justicia para restablecer esto, que es la tranquilidad, la esperanza de la población. ¿Su respuesta le parece si me la da después del corte? Porque hay un anuncio importante que nuestra audiencia tiene que escuchar. Adelante. Ya volvemos con Hora Punta con Fabricio Escajadillo. ¿Vives cerca de una quebrada o al borde de un río? Este año se esperan lluvias fuertes y los huaicos y desbordes de ríos llegan sin aviso. No pongas tu vida en riesgo. Por eso, organízate con tu comunidad y protege a tu familia identificando rutas de evacuación y zonas seguras. Refuerza techos y limpia canaletas y drenajes. Mantén lista tu mochila para emergencias. No te acerques a orillas de ríos y no cruces por zonas inundadas o cauces que hayan aumentado su caudal. Ante las lluvias, estamos atendiendo. Súmate. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Continuamos en Hora Punta con Fabricio Escajadillo. Doctor, usted mencionó que el sistema de justicia se puede reformar en 40 días, que es una fecha bíblica además, 40. Es los 40 días de Noé, por ejemplo. O del Señor en el desierto. ¿Es cierto eso? ¿Cómo sería? Mire, es una cuestión de decisión, Fabricio. A ver. La Corte Suprema trabaja con 45 jueces y un número determinado de salas transitorias. Esas salas transitorias, en mi opinión, en mi propuesta, se deben convertir en salas permanentes. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, en lo constitucional, en lo penal, en lo civil. Ok. Porque finalmente eso es lo que terminan siendo, ¿no? Hay que sincerar el asunto, digamos. Están funcionando. Sí. No es una novedad. Pero en vez de tener jueces auténticamente independientes, tenemos jueces provisionales que dependen de la conformidad de su trabajo con los deseos del presidente de la Corte Suprema o del presidente de la sala, que puede decir, me lo cambias porque me ha salido respondón. Y se va. Entonces la idea es que por lo menos 20 jueces supremos
sean elegidos por la Junta Nacional de Justicia. En la Fiscalía, en el Ministerio Público hay 3 fiscalías transitorias que ya tienen años. Como siempre en el Perú, que lo transitorio se transforma en permanente, ¿no? En definitiva. Sí. Entonces, esos 3 también deberían ser fiscales supremos titulares. Tendríamos 20 jueces supremos titulares, 3 nuevos fiscales supremos titulares. ¿Qué necesitamos? Reformar la ley orgánica del Poder Judicial para convertir estas salas transitorias en salas permanentes y la ley orgánica del Ministerio Público para convertir estas fiscalías transitorias en fiscalías permanentes. Un crédito suplementario que solo lo puede dar el Ejecutivo. La presidenta tendría que voltear donde el señor Salardi y decirle, oiga, así como hemos votado plata en Petroperú, ¿qué tal si ponemos un poquito de plata para que hayan estos 23 nuevos magistrados supremos? Y se los dan con una norma que obligue, porque si algo no le gusta hacer a los presidentes de las Cortes Superiores y a los presidentes de la Corte Suprema, es reportarle las plazas vacantes a la Junta Nacional de Justicia porque quieren seguir nombrando a sus amiguitos como provisional. Claro, obviamente. Entonces, una norma que bajo sanción de destitución obligue a la presidenta de la Corte Suprema y a la fiscal de la Nación, o a quienes hagan sus veces, a convocar, a enviar inmediatamente las plazas ya presupuestadas a la Junta Nacional de Justicia JNJ, para que haga el concurso inmediatamente. Tendríamos 29 nuevos jueces supremos, 3 nuevos fiscales supremos, lo que significa un cambio en la correlación de fuerzas, un orear la sala plena de la Corte Suprema para que salga este pensamiento endogámico que nos ha llevado a una situación de retraso en la justicia y que permita que, como van a perdonarme en este caso el paralelo, que como en el Concilio Vaticano II se abran las puertas, las ventanas para que entre el aire, salga el moho, limpiemos las telarañas. Recuerden que de todas maneras Vaticano II fue un gran reencuentro de nosotros en la búsqueda del ecumenismo. Entonces necesitamos... Danan por acá. ¿Lo conoce usted a Manuel Danan? No. Él dice que es lefebrista, dice. Ah, sí, me imagino. Sedevacantista. Ah, sí, yo sé. Pero entonces vamos a hablar de eso un día. Interesante. Un día vamos a hablar de eso, porque a mí me interesa mucho ese tema. Pero el punto es este. O sea, necesitamos orear la justicia. El aire está enrarecido. Ver salir a la sala plena de la Corte Suprema detrás de la presidenta del Poder Judicial a decir que la Junta Nacional de Justicia está quitándoles la independencia porque está cuestionando que se resuelvan fallos, se resuelvan casos con normas derogadas, me van a disculpar, eso no tiene sentido. Los señores jueces de la Corte Suprema están confundiendo la independencia y la autonomía con la autarquía. Ellos no están por encima de la ley. Ellos son los que ejecutan la ley. Completa verdad, doctor. Así Discúlpeme. Es verdad lo que ¿no? usted está diciendo. Y es verdad porque también es importante aires nuevos en esa Corte Suprema. De verdad es lo necesitamos. Parece que nos estamos ahogando en algún Porque momento. además los señores jueces supremos están confundiendo las cosas. La Corte Suprema no existe para los jueces supremos. La Corte Suprema existe para nosotros, los litigantes, las personas. O sea, no me refiero a los abogados, me refiero para las personas que requieren de una corte que resuelva las cosas de manera definitiva y legal y justamente. Me parece muy interesante, doctor. Le voy a pedir que durante la tarde, en algún campito que tenga, nos dé un Zoom, porque deberíamos hacer un informe sobre esto, explicando todavía mucho mejor esta propuesta suya, porque me parece muy interesante y la hacemos viral en las redes. Pero, Juan, yo en esto me siento como Juan, siendo una blog que clama en el desierto. No, pero está muy bien. Además, está bien. A mí me parece sensato, por decirlo menos. No, porque es que yo estoy seguro que no lo van a hacer. Estoy seguro que la señora Boluarte va a desperdiciar. Esperemos que haya algún amigo o no amigo nuestro, futuramente presidente, quizá, o alguien que pueda es que esto es urgente y lamentablemente la señora Boluarte temo que su gente no le está haciendo ver que este podría ser su gran legado. Yo tuve oportunidad en algún momento de conversar cara a cara con la señora Boluarte durante unos buenos minutos y me parece que es una persona bien intencionada. Yo no tengo ninguna duda. No me parece que sea una mala persona, al contrario. La vi a los ojos, conversé con ella, sentados los dos, y me dio la impresión de que es una buena persona. Solo que no sé si le están llegando las cosas al oído. Fabricio, permítame decirle esto. Yo por la señora Boluarte tengo una inmensa gratitud. Voy a ser absolutamente claro. No soy partidario de la señora Boluarte. Yo no voté por la señora Boluarte. Y no voté porque decía cosas como que vamos a desacomodar a la clase media, sí, ¿no? Etcétera. Llegada a la presidencia de la República, la señora pudo
seguir en ese discurso y actuar en consecuencia con ese discurso y prefirió tomar una senda de sensatez que nadie está apreciando y que la castigan por eso. Eso es verdad. ¿Ok? Por lo tanto, yo estoy agradecido porque, claro, hay quienes se quejan. Es que el carro va a 30 kilómetros por hora, deberíamos ir a 100. Oye, hermano, hace un rato estábamos con un loco que casi nos tira por un barranco. Ahora la señora va a 30. Déjese de cosas. ¿Qué cosa quiere usted? O sea, ¿cuándo va a tener lo que desea? Nunca. Entonces, la señora se ha conducido bien. Y la prueba de que se está conduciendo bien es que la izquierda caviar y la izquierda radical la critican. Si estuviera haciendo lo que ellos quieren, no estaría siendo criticada. Y entonces ella está en una situación terrible. Si ¿Por qué? soltándole plata a la prensa tan... No, pero además tiene una situación en la que no puede ganar, salvo que tome una decisión valiente y radical como esta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el 50% que votó por ella, por la fórmula del señor Castillo en la que ella estaba, sí. la considera una traidora. Y el 50% que votó contra esa opción, no la considera suya. Entonces, ¿por qué creen que tiene 3%? Porque si te das cuenta, o sea, una mitad acá no la considera una ella traidora y la otra mitad desconfía de ella. Para terminar, ella tendría que tomar una decisión por la que se le recuerde cuando deje de ser presidenta. Así es, su legado. Que incluso la va a proteger de lo que pueda ocurrir después. Yo tengo una gran admiración por el sistema político norteamericano, no creo que hay que imitarlo, pero hay cosas que sí se tiene que aprender. El concepto de los presidentes del legado. ¿Cuál es mi legado? ¿Por qué voy a ser recordado? La ciudad tiene poco tiempo, no va a poder hacer una gran infraestructura, no podrá hacer una gran carretera, no podrá hacer grandes hospitales, no podrá hacer colegios emblemáticos. Nada de eso va a poder hacer, porque no tiene tiempo. Pero ¿qué puede hacer? Puede hacer una reforma institucional muy profunda y muy grande con esta decisión. De ella depende si va a pasar a la historia siendo 5 renglones en el libro del futuro o si va a ser una página que la gente recuerde con emoción. Es importante. Si es que le tengo la oportunidad, yo le voy a trasladar eso al presidente. Claro que sí. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. No hemos hablado de Siria y no hemos hablado de... Será motivo para la próxima. No, pero solamente le digo una cosa. No, lo que siempre repito. Inexorablemente el mal va a perder. Sí, claro. Tengan paciencia. Sí, la verdad va a prevalecer al final. Y no se trata de dominaciones, se trata de la verdad. Y como dice Pablo, manteneos firmes en la fe. Muy bien, me gusta que digas Pablo, no San Pablo. Muy bien. No. A mí me gusta mucho. Ya estás, poquito a poquito. Estamos cerca. Ya estás cerca. Siempre hemos estado cerca. Tú sabes el aprecio Humberto que te tengo. Y te tuteo diciéndolo porque te tengo aprecio. No solamente intelectual, sino personal. Muchas gracias por venir. Gracias.